Les decía yo que la encuesta que arroja este apoyo mayoritario también, o las encuestas que arrojan este apoyo mayoritario por la reforma eléctrica también señalan que la gente confía en la Comisión Federal de Electricidad. Pero miren lo que escribe Vicente Fox, que anda perdido. Y aquí, ¿cómo es que pierden ellos? Porque apelan al interés de la minoría. O sea, ellos solo buscan el voto de un pequeño porcentaje de la población. Y por eso pues finalmente están derrotados, porque nunca van a poder ganar si solo están beneficiando a las minorías. Miren, Vicente Fox escribió lo siguiente: privatización es lo mejor que le puede pasar a este país. El gobierno siempre resulta un pésimo administrador. ¿Qué más prueba que el gobierno de Morena, errático y desordenado? Aquí la pregunta es, ¿qué acaso no fue el presidente? ¿Qué acaso él no fue el administrador que tanto critica? O sea, ¿qué acaso él no estuvo al frente de un gobierno que dice que siempre es un pésimo administrador? Pues entonces el señor es un pésimo administrador, cuando menos ya lo reconoce. Pero el hecho de que él haga las cosas con las patas no significa que los demás presidentes sean exactamente igual que él. Él, pues sí, él trató de meter, incluso metió muchas personas del sector privado, porque supuestamente estas personas iban a trabajar mejor que los burócratas y resultaron mucho peor. Terminaron haciendo negocios con la estructura del gobierno y privatizando todo, porque se dieron cuenta que en el gobierno se podían hacer, o con los activos del gobierno se podían hacer grandes ganancias. Sí, porque el gobierno tiene grandes ganancias si así lo decidiera, pero no es su objetivo. Su objetivo finalmente es buscar el beneficio social. Eso es lo que están confundiendo estos señores que apelan a esto, a la privatización. Bueno, la mayoría de los mexicanos no quiere privatización. ¿Y esto cómo se refleja en las urnas? Pues que mayoritariamente se termina apoyando al proyecto nacionalista. Por eso es que el PAN nunca va a crecer. Pero no solo eso, sino que va a empezar a disminuirse cada vez más y más y más. Y lo vemos en esta escala gradual. El PRD, que ya está al borde de la extinción, probablemente en la próxima elección termine por desaparecer. El PRI, que va en la dirección del PRD, nada más conseguir los votos necesarios para mantener el registro, y el PAN en escalerita estaría ocupando el lugar que actualmente tiene el PRI, prácticamente sin gubernaturas y con una posición en el Congreso muy disminuida. Y así en escalerita van a seguir reduciendo y se van a seguir disminuyendo hasta llegar prácticamente a la extinción, por seguir los intereses de los empresarios, que no les preocupa ni les ocupa lo que suceda con los partidos. Ellos los que quieren es un grupo organizado, no importa que se llame PAN, PRI, PRD, no importa que se llame Frena, no importa que se llame como sea, ni quien esté ahí. Lo que les interesa es poder conseguir estos beneficios, tener poder político, ¿no? Y sin importar quién sea, ellos no tienen respeto ni lealtad a ninguno de ellos, y hasta que no lo entiendan los señores de estos partidos, van a seguir votando en contra de las reformas del presidente y van a seguir condenando a sus partidos a la desaparición. Por cierto, el presidente López Obrador cuestionó este mensaje de Vicente Fox apoyando la privatización. Absurdo, insisto, porque bueno, él fue presidente, fue el administrador, reconociendo que lo hizo todo con las patas. Y bueno, esto es lo que comentó el presidente respondiendo a este tuit de Fox. Obrero español en el PSOE, y pasaban a las empresas, expresidentes. Por eso aquí empezó a verse normal de que Calderón termina y se va a trabajar a Iberdrola, Zedillo termina y se va a trabajar a la empresa a la que se le entregaron los ferrocarriles nacionales. Aparte de corrupción, es completamente inmoral. Y secretarios, todos los que estuvieron en Pemex terminaban trabajando en empresas particulares
vinculadas al petróleo. Y todavía defienden el punto. Hace como 3 días dijo el expresidente Fox que lo mejor era privatizar. Sí. ¿Qué es privatizar? Hay que verlo en el diccionario. ¿No tienes el diccionario? ¿Cómo le llamaban al diccionario antes? Tumbaburros. ¿Eh? Tumbaburros. No, le decían de otra manera. Bueno, es parte de lo que menciona el presidente, ¿no? Hablando sobre estos temas, sobre las privatizaciones, sobre las puertas giratorias, sobre todo esto que se ha venido denunciando y se ha venido platicando en el marco de este debate de la reforma eléctrica. Aquí lo importante, insisto, lo que decía yo es la estrategia que tiene el presidente, que tiene ya la cuarta transformación, que se va a impulsar con Morena, de informar a la gente, que la gente se entere de lo que se está proponiendo, de cómo nos va a beneficiar esta reforma eléctrica y a su vez esta presión. El tigre pues obligue a los legisladores a revalorar su voto, insisto, para decidir si van a votar para defender a los empresarios y terminar de hundirse, o si van a votar para defender al pueblo de México y poder conseguir votos y subsistir como fuerza política hacia el 2024 y un poquito más allá. Bueno, con eso cerramos este segundo tema y terminamos con lo que se da a conocer el día de hoy por la mañana, una orden de captura, una orden de arresto. Otro de los machuchones que estaban siendo investigados, bueno, ya tiene su orden de detención, de acuerdo también a una decisión del juez, y curiosamente es otro exdirector de Pemex. Ya sería el segundo exdirector que puede terminar tras las rejas de esta gran empresa que han saqueado a más no poder. El día de hoy se ordenó o se dio a conocer que se ordena la captura de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex. Esto por no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso particular de Tileno 21. Básicamente, el contrato que se firmó, donde se le da un descuento del 25% a Odebrecht y a Braskem Midesa para poder tener este insumo a costa de nosotros los mexicanos. Es que esto es lo que les encantaba, básicamente, que ellos hacer los grandes negocios y subsidiados por todos nosotros. Pues así todos nos convertimos en los grandes empresarios, así todos nos convertimos en los millonarios de este país. Pues sí, si todos subsidiado con dinero público, pues así es muy fácil. Bueno, el caso es que este señor lo acusó a Emilio Lozoya de estar coludido con Odebrecht y de justamente ser el artífice de haber recibido o de haber más bien creado este contrato que favoreció a esta empresa en la planta de Tileno 21. Él tenía esta audiencia porque además un testigo que presentó a Emilio Lozoya señaló que le habría entregado personalmente el dinero a él en su domicilio, en su casa, con un mensaje que es el que le habían indicado tenía que decir cada que entregara estos paquetes de dinero. Esto es de parte del jefe Luis Videgaray. Y así entonces, este señor que se llama Norberto Gallardo, el jefe de escoltas, dijo que llegó al domicilio de Carlos Treviño, tocó la puerta, el propio Treviño fue quien la abrió, recibió el maletín con el dinero, abrió el maletín y se dio cuenta de su contenido. Él le da el mensaje encargado del jefe Luis Videgaray y de ahí cada quien se da la vuelta y termina ya esta transacción, esta operación. Entonces, eso es lo que dice el testigo y eso es lo que aparece también en esta serie de acusaciones y por eso también tenía esta audiencia que a la que tenía que asistir el pasado 7 de septiembre, la cual finalmente no llegó. Esta audiencia, por cierto, la tenía frente al juez Daniel Ramírez Peña del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya. Y bueno, ahí tenía que llegar el 7 de septiembre y no llegó, argumentando de que, bueno, él no quería
que la carpeta fuera atendida, la carpeta de investigación fuera atendida por el juez en Almoloya. Él quería que fuera un juez en el reclusorio norte y asegurando que él no tenía la jurisdicción o la capacidad legal, ¿no?, para poder atender esta carpeta, porque pues físicamente todo esto sucedió en la Ciudad de México, en la capital, no sucedió allá en Almoloya o cerca de Almoloya. Entonces dice, es otra jurisdicción, no tiene nada que hacer este juez de Almoloya, yo no me quiero presentar con él porque si me presento voy a validar este perfil que sí debe tener, que no debe de tener, pues lo estoy validando yo, y entonces por eso dijo, no me presento. Y ese es el argumento que pues dio a conocer. Y como, bueno, tenía que presentarse ante el juez y no lo cumplió, pues se da esta orden de aprehensión. Si bien no precisa la orden de aprehensión los ilícitos, dice de no haberse presentado a la audiencia, pues en lo que hubiese sido imputado por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, ninguno de ellos con prisión preventiva de oficio. Es decir, que no tenía o necesariamente iba a ser detenido, pero ahora sí lo van a obligar a presentarse ante el juez. Claro que lo que él teme es lo que pues ya hemos visto en otros casos, que llegue a la audiencia, como en el caso de Rosario Robles, y ahí a la mera hora la fiscalía argumente un riesgo de fuga por la capacidad económica, por las relaciones políticas, y que pues con esto termine finalmente detenido. Ese es el temor, por eso es que realmente no van. Y el punto es que el señor no llegó y tiene entonces ya su orden de aprehensión. Ya está entonces requerido por la autoridad y eventualmente también incluso con una ficha roja más adelante. ¿Y por qué hablamos de la ficha roja? Porque ya el abogado de Carlos Treviño, este exdirector de Pemex, ya también dio a conocer dónde está o supuestamente está este señor, asegurando que está en los Estados Unidos. En una entrevista que dio hoy por la mañana, dijo incluso que no tenían todavía constancia de la orden de aprehensión. Aunque bueno, no la podía rechazar, todavía no habían sido notificados legalmente. El abogado señaló que fue una decisión de la defensa, la de no presentarse el 7 de septiembre en esta famosa audiencia. Nosotros creemos, dijo incluso, que la fiscalía en un acto de congruencia, imagínense nada más, tendría que pedir la cancelación de la orden de aprehensión en caso de que exista contra mi cliente, que hay que resaltarse no es porque cometiera algún delito, sino porque no cumplió con el capricho, dicen, del juez de obligarlo a ir a una audiencia. Ahora resulta que es un capricho. Ahora resulta que no deben de presentarse en la audiencia. ¿Qué es lo que pelearon mucho y qué es lo que les sirvió? Ojo, a los corruptos y a los acusados en este último año y medio, prácticamente 2 años, que estábamos en pandemia y por este asunto de la pandemia, pues todo se hacía por videoconferencia y al ser por videoconferencia se perdía este riesgo de que te pudieran detener en el lugar de los hechos, ahí donde estás llegando, ya no pudieras salir. Entonces, todos ellos se colgaron, ¿no?, de esta situación. Entiendo yo, y esa es una suposición mía, que la fiscalía de alguna manera también incumplía con la entrega, por ejemplo, de las carpetas de investigación, sabiendo que el juez iba a posponer las audiencias para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Bueno, ahorita ya en la Ciudad de México ya hay semáforo verde, incluso también en el Estado de México ya hay semáforo verde, ya se están reactivando las actividades, ya se está quitando estas medidas de distanciamiento social y eventualmente ya también ya no hay excusa para que estas audiencias sean presenciales. Entonces, aunque ellos dicen que es un capricho, pues bueno, si hay una investigación que ya se está judicializando y el juez así lo requiere, pues entonces uno tiene la obligación, porque así lo marca la ley, de ir a estas audiencias y no necesariamente que sean por videoconferencia. Entonces añadió que la fiscalía está violando los derechos fundamentales del procedimiento porque está persiguiendo a los denunciantes de Lozoya, porque presentaron una denuncia también en contra de Lozoya, Carlos Treviño, por difamación y demás, ¿no?, en el entendido de que con esto pues también se podía defender del eventual orden de aprehensión. Y señaló esto, que Carlos no se está escondiendo, dice, los está esperando, así como Ricardo Anaya, que tampoco se esconde, pero nadie sabe dónde está. Es increíble. En Estados Unidos tienen conocimiento de todas estas mentiras, de todo el caso Odebrecht. Allá saben que los señalados por Lozoya, pues, son perseguidos. Ya avisó a las autoridades estadounidenses dónde está.
Aquí la pregunta es, ¿quién allá en los Estados Unidos, si es que efectivamente es cierto esto, se está prestando al juego de Carlos Treviño? ¿Quién está dispuesto allá como autoridad de los Estados Unidos a defender al exdirector de Pemex? Ojo con eso, bueno, ellos los presentan así, puede ser también como una especie de advertencia, blofeando con sus cartas, sin tener la jugada en la mano, pero bueno, interesante ver y sería conocer a quién se refiere el abogado de Carlos Treviño. Dice, por cierto, que no solo es que esté en Estados Unidos, sino que también está en el estado de Texas, que está esperando nada más que se cumplan bien los procesos legales en el país y que con gusto, dice, se presenta a la audiencia del juez, igual que Ricardo Anaya. Y eso nos lleva justamente al ex candidato presidencial. En primer lugar, porque esta orden de aprehensión, bueno, esto vemos que está desde el 7 de septiembre. Estamos iniciando el mes de noviembre. O sea, ya básicamente se fueron 2 meses y tardó 2 meses en salir esta orden de aprehensión, esta orden de captura en contra del exdirector de Pemex. Pero no solo son los 2 meses, sino son prácticamente 3 días antes de que se dé la audiencia de Ricardo Anaya, audiencia que también se aplazó, que cuando se dio esta audiencia estaba en semáforo amarillo la Ciudad de México y que ahora ya estará en semáforo verde. Todavía no sabemos ni ya se ha confirmado si va a ser por videoconferencia o si el juez va a obligar a Ricardo Anaya a presentarse ante el juez. Evidentemente lo que quiere Anaya es que esto se mantenga por videoconferencia, pero sobre todo porque, bueno, ni siquiera se sabe si se está conectando desde México o no, que es uno de los requisitos del juez, no lo sabemos, no se confirmó en la audiencia pasada, pero evidentemente esto cambiará el resultado del proceso legal, porque es obvio y es una realidad, y eso lo podemos apostar y firmar en cualquier momento, que si la audiencia es presencial, Ricardo Anaya no se va a presentar. Obviamente por el temor de ser detenido. Ricardo Anaya ya se fugó, o sea, realmente ya no quiere estar en México, sabe que lo pueden agarrar en cualquier momento, es muy difícil creer que va a llegar y se va a entregar. Entonces, lo que va a buscar él, que sea por videoconferencia y de esta manera asistir. Pero bueno, en el mismo escenario, si es presencial y no asiste Ricardo Anaya, le pueden girar una orden de captura para presentarlo ante el juez. Y ahí es donde se le complicaría todo al ex candidato presidencial. Y ojo también, y como lo decía, el testigo que tiene en esta situación y en este escenario a Carlos Treviño es el mismo testigo que también pues tiene encima Ricardo Anaya, que también fue y le entregó el dinero en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, exactamente como lo relató con Carlos Treviño, recibiendo una maleta deportiva, no fue un portafolios, esa es la gran diferencia, bueno, si es que la podemos contemplar, la llevó directamente a la Cámara de Diputados, donde se encontró en el estacionamiento con Ricardo Anaya y su asesor Osiris Hernández, a quien les entregó esta maleta deportiva con el mismo mensaje. Esto es de parte del jefe Luis Videgaray, que era la instrucción que él tenía al momento de hacer estas entregas. Y es el mismo testigo de Carlos Treviño, el mismo que tiene encima Ricardo Anaya, y con unas cuantas diferencias en cuanto a las fechas de las audiencias, en donde, bueno, uno no se presentó, ya tiene la orden de captura y falta ver lo que sucederá en la audiencia de Ricardo Anaya, que tengo entendido será el próximo lunes, 5, 6, 7, 8, sí, sería el próximo lunes, 8 de noviembre, ¿no? Donde se estarán esclareciendo estas dudas. Entonces, el escenario no pinta bien porque muchos de ellos, o para ellos, pues, no pinta bien para ellos, porque esperaban que con la detención de Ricardo Anaya, estos procesos legales fueran desmoronándose. Sin el testigo estrella, entre comillas, ya no habría entonces una acusación que tendrían que combatir, que tendrían que enfrentar, pero se están dando cuenta que finalmente Lozoya sí está detenido, pero todos estos procesos siguen avanzando y todas las pruebas las va a seguir tomando la Fiscalía tal cual se tomaron en el acuerdo inicial que se tuvieron con este exdirector de Pemex que actualmente está tras las rejas. Y bueno, así el escenario, así las cosas en este proceso legal y es, bueno, finalmente lo que viene ocurriendo también en este escenario, en este terreno.